Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a otra entrega de este su curso de base de datos Oracle 21. Iniciamos a partir de este momento una nueva sección en la que vamos a hablar acerca de backup y recovery de nuestra base de datos. Por lo tanto, de aquí en adelante vamos a ver pues los conceptos más importantes que tenemos para hacer backups y recovery de nuestra base y cómo podemos utilizarlos dentro de nuestro sistema. Y lo que vamos a hacer primero es ver una pequeña introducción en donde les voy a contar las características más importantes de cómo es un sistema de backup dentro de nuestra base de datos y luego pues como ya saben mucha práctica, ver distintos ejemplos para ver cómo funciona y cómo está estructurada esta arquitectura. Entonces lo primero, ya saben que podemos encontrarnos igual que en otras bases de datos distintos tipos de fallos dentro de nuestro sistema. Algunos de ellos son más o menos importantes, pero digamos que el administrador debe estar preparado para cada uno de ellos. Los fallos más comunes suelen ser cuando un usuario hace un comando incorrecto, hace una query que no debe, si se llena por ejemplo un table space, de tipo muy genérico, pero estos normalmente se pueden solucionar inmediatamente o con ayuda de un administrador. Los fallos de proceso están más orientados pues a un programa que no funciona bien, a una pérdida de memoria o algún consumo de recurso que haga que falle cierto proceso. Y por lo tanto pues suelen ser recuperables de manera más o menos sencilla. Los fallos de red les pasa lo mismo. Si por ejemplo yo no puedo acceder a mi SQLnet y por lo tanto no puedo llegar a un servidor o el cliente no puede acceder a una cuenta o a un recurso, también pues se generan este tipo de fallos. Los fallos de instancia es básicamente pues cuando tenemos algún problema en nuestro dispositivo, se estropea la memoria, se va la CPU, falla la electricidad, entonces la instancia se cae. En estos casos el recovery suele ser bastante automático, es decir, lo que hace el sistema es arrancar de nuevo la instancia y hacer el recovery. Y digamos que los más preocupantes normalmente son los fallos de disco. Es decir, si se daña un disco, por lo tanto se daña un fichero y por lo tanto se dañan datos. Este tipo de fallos de disco es uno de los que más vamos a ver, es uno de los que más vamos a abordar durante esta sección. Porque como les comento, los anteriores fallos son fallos solucionables como administradores o de forma automática. Entonces, vamos a ver qué distintos tipos de backup o recovery vamos a afrontar durante esta sección. Vamos a realizar recuperaciones tanto completas, es decir, recuperando nuestra base de datos hasta el último momento en el que se ha caído en caso de que pase. Si por ejemplo se nos cae nuestra base de datos porque se ha estropeado un disco, cómo hacer una recuperación completa hasta el último dato, hasta el momento de ese fallo. Y recuperación incompleta, que es hasta un punto en el tiempo, es decir, en lugar de recuperar toda la base de datos, lo hacemos a partir solamente de un punto en específico. Y por ejemplo, ¿qué tipo de recuperación sería esta? Bueno, pues sería un punto en donde tenemos plena conciencia de que nuestra base de datos estuvo correcta. Si se imaginan, por ejemplo, un lunes, como administradores de base de datos, nos damos cuenta de que hubo un fallo en nuestra base desde el fin de semana y no sabemos en qué punto del fin de semana hubo un fallo en la base, pues tenemos conciencia de que, por ejemplo, nos fuimos el viernes y dejamos la base de datos correctamente funcional. Bueno, pues ahí tenemos un punto de recuperación. Esa sería una recuperación incompleta. Es un point in time recovery. Estos no son muy habituales, pero se puede dar la situación que los tengamos que ejecutar. Luego tenemos también la posibilidad de trabajar en frío o en caliente, es decir, podemos hacer tanto un backup de nuestra base de datos parada como un backup con nuestra base de datos online, es decir, abierta. Se pueden hacer backups e incluso recovery en estas dos modalidades. También podemos hacer tipos de backup de tipo completo, que significa que me voy a llevar todos los bloques de los ficheros seleccionados, es decir, me llevo todos los datos. Si yo tengo, por ejemplo, 10 GB, me llevo esos 10 GB. Y con el tipo de backup incremental yo puedo realizar un backup de solo los bloques que han cambiado con respecto a la última versión. Entonces, como ven, tenemos un montón de opciones en frío, en caliente, completo, incremental, desde un punto en específico, etcétera, etcétera.
Y por supuesto, ¿qué tipos de herramientas podemos utilizar para hacer backups en nuestras bases de datos? Bueno, lo primero es que tenemos la opción manual, que es la menos recomendada porque tendríamos que utilizar comandos tanto de Oracle como del sistema operativo en donde tengamos nuestra base, pero toda la operación tenemos que hacerla nosotros. Tenemos la RMN, que es una herramienta especializada en realizar copias de nuestra base de datos. También hace recoveries, tiene un catálogo, realiza los procesos de forma automática y por lo tanto si tuviéramos que elegir una herramienta de backups y recovery en nuestra base de datos Oracle es esa, Recovery Man, la herramienta por excelencia con la que se hacen los backups de nuestro sistema. Luego tenemos otros productos, por ejemplo este que está aquí que es el OSB, el Oracle Secure Backup, que es un producto que junta funciones de la RMAN con otros componentes para hacer una estructura centralizada de backups, por ejemplo en cintas de almacenamiento, en dispositivos, en cabinas de almacenamientos de backups. Es una solución más propietaria que hay que comprar y que ofrece una mayor disponibilidad a la hora de hacer nuestros backups y que necesita mucha infraestructura para que valga la pena implementarla. Como ya se imaginarán, en este curso nos vamos a centrar sobre todo en manual y RMAN. Y me gustaría adelantarles que, aunque durante esta sección vamos a ver los backups y los recoveries, no va a ser un curso completo de RMAN. RMAN es una herramienta gigantesca, enorme, que nos sirve para hacer muchas cosas además de backups. Entonces deben entender que vamos a utilizar nuestro RMAN única y exclusivamente para tratar backups y recoveries. Pero como siempre les aconsejo a lo largo del curso, investiguen también por su lado otras funciones de esta herramienta para que le puedan sacar mejor partido a su uso. Entonces, antes de continuar ya con la parte práctica de nuestros backups y recoveries, quisiera recordar el impacto que tiene el tener la base de datos en el Archive Log en lo que se refiere a los backups, en las copias de seguridad. Recuerden que el Archive Log, el archivado, es un mecanismo de Oracle que permite ir guardando en ficheros de backups o en ficheros archivados, vamos a llamarlos así, todas las transacciones que se van realizando dentro de nuestra base de datos. El impacto que esto tiene dentro de backups y recovery es enorme porque, por ejemplo, en esta tabla pueden ver las diferencias que tenemos cuando estamos trabajando en modo No Archive Logs y en modo Archive Logs. Cuando estamos en modo No Archive Logs, lo único que podemos hacer es un backup full, completo, de nuestra base de datos en frío, con todo cerrado, es decir, la base de datos debe estar apagada y además el recovery es exactamente igual, es decir, solo puedo recuperar la base de datos y desde la última copia, porque todo lo que se haya hecho posteriormente no se va a poder recuperar. En cambio, cuando estamos en modo Archive Log, podemos hacer prácticamente cualquier combinación. Copia en frío, copia en caliente, completa, parcial, incrementales, etc. Igual con los recoveries. Recoveries en frío, en caliente, completos, hasta un point in time recovery, es decir, un punto en el tiempo, y recuperaciones parciales. En fin, prácticamente cualquier opción que podamos pensar dentro de los procesos de backups y recovery de la base de datos los podemos hacer en modo Archive Logs. Como les decía en el capítulo donde estuvimos viendo los Archive Logs, estar trabajando en producción sin esa función activada es un suicidio, porque estamos expuestos a perder toda nuestra información en caso de cualquier eventualidad. Por lo tanto, Archive Log debe estar 100% activado todo el tiempo. Entonces, si tienen dudas, les recomiendo que vayan al video en donde estuvimos detallando el tema de los Archive Logs, que les va a ser muy útil a la hora de empezar a realizar en la práctica nuestras ejecuciones de backups y recovery de nuestra base de datos. Así que eso va a ser todo en esta introducción a los backups y recovery. Más adelante estaremos ya poniendo manos a la obra. Nos vemos en una siguiente entrega.